Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Cada semana les traemos nuevos segmentos en su programa Cápsulas de Misericordia. Ahora tenemos un nuevo tema que compartiremos en comunidad y que usted puede compartir con otros hermanos y hermanas. Entonces, esté atento a lo que sea este mensaje del día de hoy, compártalo con sus familiares y amigos y recibamos esa bendición de parte de nuestro Dios a través de lo que escuchemos. Entonces, usted también puede comentar a través de nuestra página en YouTube y en Facebook, Cápsulas de Misericordia, para seguir en contacto con nosotros, y también puede sugerirnos algunos temas especiales dedicados a la familia y a nuestra vida personal. Así sea. Bueno, un fuerte saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Que el Señor me los siga iluminando y llenando de su gracia. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, el de mi esposa Mónica Irene Ospina. Somos psicólogos, misioneros del perdón y la reconciliación. Venimos en este momento pues a compartirles a ustedes una de nuestras charlas que tenemos en nuestras asambleas que en nuestra comunidad hacemos los días lunes y los días jueves, conjuntamente con todos los miembros de nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia, con todas las personas que participan en nuestra comunidad y en nuestro ministerio. Somos un ministerio de restauración familiar, que buscamos esa reconciliación de nuestro corazón con el Señor a través de la sanidad de heridas emocionales. Hoy tenemos un tema muy bonito porque tiene que ver básicamente con esos milagros que tanto anhelamos, con esos milagros que tanto deseamos tener en nuestras vidas. ¿Y por qué no sean esos milagros? ¿Qué ocurre para que esos milagros no se estén operando en nuestras vidas y qué tenemos que hacer para que ese milagro se dé? Entonces vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo, te doy gracias por este momento que tú nos das, por este momento que tú nos regalas, Padre Santo, para que seas tú, Papito Dios del cielo, el que nos permitas hoy hablar en tu nombre. Utilízanos, Señor, que nuestra boca sea simplemente una voz, para que tu palabra viva a través del Espíritu Santo se movilice en nuestros corazones y podamos tener esa palabra viva y eficaz, para que podamos comportarnos de acuerdo a tu santa voluntad. Nos abandonamos a ti, Espíritu Santo, para que tú hables a través de nosotros, porque queremos escuchar tu mensaje. Enséñanos cada vez más a purificar nuestra vida, purificar nuestro corazón, y que ese anhelo que tenemos en nuestro interior se haga vida, porque a veces nos causa dificultad creer. Danos, Espíritu Santo, si es un don, danos de ese don, el don de creer. Danos esa sabiduría que solamente viene de ti para saber aguardar el momento preciso en que el Señor quiere que nos dé ese milagro que tanto anhelamos. Ayúdanos, Majestad Divina, a tener esa misericordia, a tener esa bondad, a tener esa paz que solamente viene de ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos entregamos a ti plenamente, nos entregamos a tu amor misericordioso. Ven a nuestro auxilio, ven, Majestad Divina. Somos tuyos, Virgen poderosa, Virgencita Santa hermosa. También invocamos tu santa presencia, para que nos cubras con tu manto celestial, ya que allí en tu manto están contenido todo el universo y la gracia tuya, Madrecita Santa,
esa gracia hermosa dada por el Espíritu Santo, permítenos dárnosla. Tú dijiste en tus apariciones que si te pedimos de la gracia, tú nos la das a manos llenas. Ven a nuestra vida, Mamita María, tú que eres nuestra Madre preciosa, y llévanos a conocer a tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y decimos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los milagros. Casi siempre cuando buscamos de Dios, buscamos un milagro. Fue muy curioso cuando hubo la multiplicación de los panes y los peces. En ese momento mi Señor de una u otra forma convoca los discípulos le dicen a nuestro Señor: Maestro, en este momento hay varias personas que ya llevan 3 o 4 días detrás de nosotros, no han comido, tienen hambre. Y mi Jesús, con mucho amor, pone a prueba a su discípulo y les dice: dales de comer. El discípulo no tiene un solo peso, no tiene dinero, no tiene con qué comprar algo. Y dice: yo, maestro, yo, abre los ojos, dice: yo, ¿cómo puedo yo darles de comer a ellos? Son muchos, 3,000, 5,000, ¿cómo yo les voy a dar de comer a alguien? Pónganse ustedes a pensar. Actualmente, tienes 5,000 personas, ¿qué les darías? Lo más sencillo, un sándwich o una hamburguesa. Sí, lo más sencillo. Y una soda. ¿Cuánto sale? Ponte a pensar en dinero. ¿Cuánto sale para, pongámoslo lo sencillo, matemáticamente? 3,000 personas. Pongámoslo en dólares, como para entenderlo mejor. Sencillo, por ahí $5. Y eso, ¿sí? Con una soda pequeña y una hamburguesa. $5, para entenderlo en todos los países. 5 por 3,000, 5 por 3, 15. Hagan cuenta, póngale los ceritos que quiera. ¡Ay, bendito sea el Señor! ¿Cuánto dinero para darle de comer a todos? Dale tú de comer. Yo creo que el discípulo, no sé si fue Santiago, sí, o Andrés, creo que fue Santiago. Yo creo que se puso a pensar, o Felipe, bueno, de esos tres, alguno de esos tres le tocó. Y se quedó pensando: ¿yo cómo hago para darle de comer a todos esos? Ay, y eso que ya estaba con mi Señor. Y ya el Señor le había enseñado a cómo se operan los milagros. Pero curiosamente dudó. ¿Cómo yo? En lo humano, ¿no? ¿Cómo yo? Ya se fue en lo humano. Si hubiera estado en lo espiritual, listo, mi Señor. Aquí estoy dispuesto para dar de comer. No sé cómo hacerlo, ¿me enseñas? ¿Qué tal la respuesta si lo hubiera hecho mi Jesús teniéndolo al lado? No sé, yo personalmente no sé cómo darle a toda esta gente. Y además no tengo tanto dinero para darle $5 a cada uno. Reduzcámoslo, $3 a cada uno. ¿Se imaginan ustedes? Bendito sea el Señor. 5,000 personas, 3,000 personas. ¿Cuánto dinero, verdad? Mucho, 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 mucho dinero. Venga, a ver si podemos hacer esa operación matemática. Digamos que sean 5, más fácil el multiplicar por 5. 5 por 3, 15, serían $1,500. ¿Qué les parece? ¡Uy! ¡Qué dineral! ¿Sí o no? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y entonces, mi Jesús, yo creo que ¿qué pensaría mi Jesús en el momento y cómo se mueve a compasión? Y se queda mirando a su apóstol y le dice: bueno, dime qué traes. Lo que hay alrededor, ¿no? Perfectamente él pudo haber hecho lo que sucedió con los discípulos, con lo que pasó en el desierto. Le pudo haber dado maná. Bajen maná del cielo y coman. Compartan, ¿sí? O pudo haber hecho tórtolas que vinieran del cielo. Bajen tortolitas y preparen algunas, hagan unas fogatas y preparen tórtola asada. para 5. Es que imagínense 5,000 personas.
5.000 personas reunidas. No más cuando vamos a un auditorio, sí, se reúnen 2.000 o 3.000 y ya es mucha gente en un auditorio. Inclusive hay auditorios que no caben ese número de personas. 5.000 ahora, imagínense 5.000 personas. Y entonces le dice a Santiago, bueno, a su discípulo le dice, ¿qué tienen? Pues aquí hay un niño providencial, ¿sí? Providencial, que trae 5 panes y 2 peces. ¿Por qué el niño aparece con 5 panes y 2 peces? ¿Por qué no apareció con pan ácimo? O con higos, como allá comen bastantes higos, o ¿por qué no con un fruto que es de la palmera, que me olvidó el nombre? ¿Por qué no ese fruto? Pero ¿por qué con 5 panes y 2 peces? Preciso y un niño. ¿Y qué estaba haciendo el niño con esos 5 panes y 2 peces? Porque si lo llamaron, tal vez los estaba vendiendo, ¿no? O tal vez lo mandaron los adultos a no sé, a que les trajera de comer 5 panes y 2 peces. Y el Señor dice la palabra que las dividió. ¿Cómo estaban los panes y cómo estaban los peces para dividirlos en porciones? Ya estaban preparados, ¿verdad? O todavía estaban crudos los peces. Ya estaban preparados, ¿verdad? Y el pan lo divide en pedacitos. ¿Qué estaba haciendo en ese momento el Señor? ¿Ustedes qué creen? La palabra lo dice. En ese momento, antes de dividir los panes y los peces, y aquí está la clave del milagro, chicos, pongan cuidado porque tu milagro no se da. Porque lo que pides, pides mal, dice Santiago, y lo pides de manera equivocada. Y entonces, ¿qué hace con los 2 panes y los 2 peces? Lo primero que hace es dividirlos. O se pone a pensar, ¿y ahora yo qué hago con estos 2 panes y 2 peces? Y todo este mundo de gente mirándome, y los discípulos atentos de mí, ¿y qué vamos a hacer? Él no se pone a preguntar. Él simplemente actúa. Toma los 2 panes y los 2 peces, los 5 panes y los 2 peces, los toma en las manos y los ofrece. ¿Se los entrega a quién? A mi Padre Dios. Padre, gracias. Y hace una oración de bendición, dándoselos, ofreciéndoselos a mi Papito Dios. Dándole gracias a Él, reconociendo a mi Padre como Padre, como su Padre, reconociéndolo a Él. Y cuando lo reconoce, le da gracias y ya, como un niño lo cree, como un niño lo cree. ¿Y qué hace Él? Simplemente divide los panes en diferentes cestas a propósito. Consiguieron cestas. No fue la misma. ¿Sí? Lo dividen. Y si tú escuchas el audio o el texto en María Valtorta, el Evangelio como me fue revelado, o Dios, o ¿cómo se llama? El Evangelio como me fue revelado, o el poema El hombre de Dios, así se llama, de María Valtorta, una mística italiana. Ustedes leen ese pasaje, lo que van a encontrar. Entonces divide diferentes cestas y a cada discípulo, eran 12 discípulos y estaba el niño, 13, pongamos el niño porque el niño también se va a repartir, y se va con todos esos discípulos y se les entrega cada una canastilla con los pedazos de pan y los pedazos de pez. Imagínense, son 15 canastillas, 14, pongámosle solamente 12 para no confundir los 12 y hacer operaciones matemáticas. 2 peces, ¿cómo los dividió para 15 canastillas? ¿Cómo eran los peces? ¿Grandísimos o eran pequeños? El niño los estaba vendiendo o los estaba ofreciendo, era para su familia, entonces traía peces muy grandes, o sea que en el río, en el lago el lago Tiberíades, ¿habían peces inmensos o habían peces pequeños? Yo creo que como eran de agua dulce, eran peces pequeños, no tan inmensos. Sí, aunque el esturión es grandísimo y eso es de agua dulce. Pero entonces, digamos que eran peces pequeños. Y ya empieza a darse la multiplicación de los panes y los peces, donde ahí mismo cuando mi Jesús está partiéndolos. ¿Y qué estaría pensando mi Jesús en ese momento? ¿Será que alcanzan? ¿Será que no alcanzan? Él empezó a repartirlos porque él sabía que era darles de comer a todos. Y los repartió. Y ya se fueron los discípulos y todos se fueron a repartir, a excepción de 2. Eso lo hemos hablado en otros momentos. Uno se llama Tomás y el otro se llama Judas. Judas se va debajo de un árbol y Tomás se queda mirando la cesta.
¿Y qué se quedaron haciendo? Judas dijo, uy, yo no aquí voy a quedar mal delante de todos. El orgullo personal. Yo prefiero ver hasta qué momento se multiplican estos pedacitos de pan y estos pedacitos de peces que tengo aquí. Sí, de pescado que tengo aquí. ¿Cómo los voy a multiplicar? Yo hasta que no vea esos peces multiplicarse y esos pedazos de pan, yo no voy a darle a nadie. ¿Sí? Y fue curioso, pero las porciones debieron haber sido grandes. Porque un pedacito de pan y un pedacito de pez, para cada persona queda con hambre. ¿Sí? Es un pasabocas. Algo muy pequeñito. Yo creo que se multiplicaron muchos porque muchos comieron. Y Tomás, hasta no ver, no creer. Un hombre adusto, uno de los más adultos del grupo de los discípulos, serio, muy serio, a su parecer, orgulloso, nada lo mueve, ni siquiera los milagros de mi Señor Jesucristo lo mueven, y se queda allí simplemente mirando a canasta hasta que se multiplican los panes y los peces. Ellos dos no fueron a entregarlos. Los otros discípulos y el niño toman las canastas y se empiezan a repartirlo allí a los comensales. Imagínense 5,000 personas. Yo creo que habían de pronto más. Porque ¿quién contó las 5,000? ¿En qué momento las contaron? 5,000 personas contarlas. Ni que tuvieran el chiqui, 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 chiqui. Cuando uno entra a un teatro, entra a algún sitio que van contando, ¿no es cierto? ¿Cómo se dieron cuenta? Pues se calcula más o menos cuántas personas habían. De todas formas era un número muy grande. Y van y reparten esos panes y esos peces, y luego mi Jesús dice, recojan las canastas. O sea, cuando dice recojan las canastas, tal vez las canastas las habían dejado ya porque las pudieron haber traído. Entonces van por todos lados, se debieron haber demorado un buen número de tiempo, recogen las canastas y las sobras no las desperdiciaron. Había sobrado incluso mucho más. La gente quedó satisfecha, o sea que comieron bastante. Las porciones no eran pequeñas o repetían. El milagro se dio de una manera sobrenatural. Pero ¿cuál es el verdadero milagro? El verdadero milagro lo hizo mi Señor Jesucristo. No la multiplicación y los panes y los peces, pónganse a pensar. Mi Jesús, ¿qué hace universos? Porque nosotros fuimos, por obediencia a mi papá Dios, mi Jesús fue el que nos hizo a nosotros. Tarea para que lo descubras allí en la Biblia. Mi Jesús, obedeciendo a mi papá, con el Espíritu Santo nos hicieron a nosotros. Mi Jesús fue el operario de mi papá Dios para hacernos a nosotros. Juan capítulo 1, léetelo. Ahí está, o en Hebreos capítulo 1, ahí está. Entonces, Él que hace universos, ¿sí? Obedeciendo al Padre, ¿cómo no va a poder multiplicar unos panes y unos peces si tiene la autoridad para hacerlo? El verdadero milagro fue cuando Él levanta los panes y los peces y le da gracias a mi papá Dios. Y lo bendice. Y le dice, gracias Padre. Otro testimonio ahí, cuando viene la resurrección de Lázaro, que dice, Padre, gracias por escuchar mi oración. Allí se ratifica lo que es el poder de la acción de gracias. ¿Por qué los milagros no se dan, chicos? ¿Por qué asumimos una actitud como Judas o como el Tomás que hasta no ver no creer? ¿Y por qué los otros sí actuaron? ¿Por qué no fue capaz el discípulo que le dijo al Señor que las personas tienen hambre? ¿Por qué él no se movió realmente a hacer un milagro? Si simplemente era decir, gracias Padre por escuchar mi oración. La acción de gracias es la clave. La acción de gracias. La actitud que tú asumes frente a las cosas. Acuérdate cuando dice el Señor que ojalá ustedes fueran como niños y tuvieran esa alma de niño. Esa alma de niño no la tenemos. Mi Jesús simplemente actuó sin estar esperando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que mi papá sí me va a hacer ese milagro? ¿Qué tal que me haga quedar mal delante de todos? Esos pensamientos que llegan a tu mente es lo que no permite que ese milagro se dé. El milagro ya está hecho. El milagro ya está hecho. Lo que se necesita es simplemente que tú le permitas al milagro operar. O sea, porque mi papá Dios está dispuesto a entregarte lo que tú necesitas y lo que tú deseas. Pero siempre y cuando sea agradable a Él, porque hay cosas que nos hacen daño. Cuando las pedimos, a veces las pedimos mal y hay cosas que nos hacen daño y no lo sabemos. Por ejemplo, mi esposa duró buen tiempo de años, buen tiempo, pidiendo cosas no que fueran imposibles para Dios, sino cosas que no estaban bien, porque ella pedía para ella. Ella pedía en función de su necesidad emocional y no que fuera algo realmente provechoso y significativo para su alma.
Papá Dios, que mi esposo se transforme, pero en el fondo la mentira. Que él vuelva a mi casa, que él vuelva para mí, que él me ame, que él me quiera, que él me consienta, que él me apapache, ¿sí, no es cierto? Apapache es como dicen en México, creo. Entonces, ¿qué sucede? Que ella pedía en función de ella, egoístamente. No se daba cuenta porque tenía su mente entenebrecida por esos deseos que había en su corazón, simplemente de llenar un vacío emocional en su vida. Y eso hizo que ella perdiera sus sentidos espirituales y sus sentidos espirituales estuvieran enceguecidos. Y solamente miraba desde lo humano. ¿Por qué? Porque no podía ver más allá. Cuando uno muere a sí mismo, cuando uno muere a sus propios intereses, empieza a darse cuenta qué es lo que uno está pidiendo y qué es lo más adecuado para pedir. Porque uno empieza a pedir una cantidad de cosas que son inútiles, cosas que no benefician el alma, que no benefician el espíritu, y uno hace pedidos que no tienen realmente validez. Por eso, para operar un milagro, para que el milagro se dé en tu vida, simplemente hazlo de corazón y sobre todo lo que es la compasión, porque primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo se da por añadidura. El milagro se da cuando tú estás sumergido en la presencia de Dios. Se da cuando tú, por ejemplo, mira que ese pasaje siempre me fascina meditarlo. Cuando el ladrón que está a la derecha le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿y qué se dio? El milagro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo llevó derechito, no lo pasó ni siquiera por el purgatorio, y lo llevó derecho. ¿Por qué se hace milagro? Qué curioso, ¿no es cierto? Reconoce al Señor como Mesías, exalta el nombre de mi Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tú le estás diciendo esas cosas a Él? Le dijo. ¿Por qué ustedes hablan mal de Él? Si es que nosotros reconocemos su pecado, nosotros sí debemos estar aquí y morir, porque Él es un hombre bueno, Él no ha hecho absolutamente nada. Nosotros sí, porque somos ladrones. Nosotros sí merecemos esta muerte. Él no. No lo traten mal, cállate. Lo reprende a su compañero de muerte, el que está a la mano izquierda. Y él reconoce y luego le dice al Señor, reconoce al Mesías, lo reconoce como maestro, lo reconoce como Señor. Y cuando lo reconoce, hace el pedido. Mira lo lindo. Reconoce que hay un cielo, que hay un mundo diferente a este. Que hay un reino, no dice otro planeta, no dice otra dimensión desconocida, no dice el agujero de gusanos, ¿sí? No dice de gusano, es el que hablan los científicos. No habla de eso, habla reino, o sea, otro reino. Este reino, o sea, donde se reina, ustedes no son de este mundo, de este reino, que el príncipe de este reino es el mal, el enemigo. Nosotros no pertenecemos a este reino, sino al reino celestial. Dice, ellos no hacen parte de este reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso, en otro reino diferente al que estás. ¿Sí? ¿Y cómo se opera eso? Igual que mi papá, mi Jesús, cuando hace la multiplicación de panes y peces, reconoce a mi Padre Dios. Lo reconoce, lo mira, lo bendice y le dice y le da todo el crédito de las cosas. Tú eres mi Padre. Cuando hace ese milagro con Lázaro, la resurrección de Lázaro, mira hacia el cielo, a donde está mi papá, no mira hacia el piso ni mira hacia los lados, sino hacia el cielo. Gracias, Padre, por escuchar mi oración. ¿A quién exalta? A mi Padre Dios. Si ustedes se ponen a revisar las oraciones del Antiguo Testamento y en el Evangelio de igual manera, cuando mi Jesús habla directamente con el Padre en San Juan capítulo 16 o 17, es interesante cómo, por ejemplo, en la oración de Judith, que los invito a que la lean, a Judith, cuando Judith habla, le dice a mi papá Dios, lo reconoce el poder que él tiene, reconoce todas sus hazañas, reconoce todas sus proezas. Mi Madre María, cuando hace ese Magnífica, también reconoce el poder de mi papá. Le quitas a los ricos y le das a los pobres. Los pobres no quedan vacíos, los pobres los llenas de tu provisión. Ya los despachas a los ricos vacíos. ¿Sí te das cuenta? Reconoce el poder de mi Padre. Reconoce su grandeza, su majestad. Tú cuando haces un pedido, ¿cómo lo haces?
Tú cuando has hecho una oración de petición, ¿cómo haces la oración de petición? ¿Cómo la has hecho? Ponte a pensar. La necesidad física que tienes. La necesidad con ese hijo rebelde que anda en el mundo, que te maltrata. ¿Cómo has hecho la petición llorando, gimiendo, padeciendo? ¿Cómo haces tu oración? ¿Estás en una quejabanza simplemente por el deseo de que tu hijo te ame a ti porque no han sentido el amor de él y quieres ahora reivindicarte porque has sido una mala madre o un mal padre y ahora quieres reivindicarte por el sentimiento de culpa y por eso es que quieres que el hijo vuelva y no te das cuenta tal vez que por tu rebeldía es que él fue rebelde, tu rebeldía con Dios por el pecado que tenía? O sea, ¿cómo sale tu oración? ¿Estás exaltando el nombre de mi papá, papito Dios, cuyo nombre es sobre todo nombre? Yo vengo en este momento a exaltar tu nombre, a ver cómo tú has hecho con tantas personas en el mundo, cómo tú te has manifestado en tantos sitios, a pesar de que quieran acabar con tu iglesia, pero nadie va a prevalecer sobre ella. Y te desubicas de ti, de tu necesidad, te desubicas de tu posición egoísta, porque ese ladrón perfectamente puede haber dicho: Señor, hoy yo reconozco que tú eres el Mesías, que tú vienes a liberarnos, y ahora entiendo que no es la liberación de los romanos, sino la liberación espiritual. ¿Por qué no me salvas en este momento? Bájame de aquí, no deja que me muera, sino hazme una persona nueva. Él perfectamente pudo haber pedido eso, y él no pidió eso, fue la conversión de su alma, pidió la salvación de su alma. ¿Sí se dan cuenta de la oración tan bonita? Y lo reconoce a mi Jesús, le reconoce el poder que Él tiene, lo reconoce. Nosotros somos pecadores, Él no. De igual manera, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo es el principio? El milagro se opera desde el principio. ¿Cómo es que tú actúas? Mira nomás a Pedro, cuando iba en la barca con sus hermanos discípulos de Jesús, y ven a Jesús caminando sobre las aguas. Mira la petición. Si tú eres Jesús, lo reconoce con su autoridad. Si tú eres Jesús, manda que yo vaya y yo iré a donde tú estás. Lo reconoce a Él como Jesús. Lo reconoce con su poder. La oración de Judith es preciosa. Tú que no necesitas ejércitos, que tu poder no es de humanos, que tu fuerza no es desde lo humano, sino desde lo espiritual. Tú que hiciste con aquel, con aquella, tú que liberaste, tú que sanaste, vengo ante ti, Papá Dios, para que tú seas el que libere a mi pueblo a través de esta pecadora. ¿Sí ves lo interesante de la oración? Se abandona. Yo siempre pongo el ejemplo de Santa Teresita. Yo ya no puedo, estaba cansada, estaba harta pues de tanto luchar con su hermana de comunidad, ya no sabía qué más hacer. Ya vengo ante tu presencia, Papá Dios, mi Jesús de Nazaret, ya no sé qué más hacer, he hecho por aquí, he hecho por allá y no he podido para que ella cambie su actitud para conmigo. Vengo ante ti, ámala a través de mí porque no puedo. Ámala a través de mí porque no puedo. Reconoce el poder que tiene Dios, no el poder que tiene ella. Oh hijo de David, ten compasión de mí, le dijo Arquimeo. Oh hijo de David, la viuda, esa mujer que tenía extranjera, la cananea, ¿no? Tiene a su hija enferma y entonces, ¿qué hace? Endemoniada tenía su hija. Yo creo en ti, Señor, y le suplica, lo reconoce. O sea que el milagro empieza cuando tú empiezas a reconocer quién es Dios. Cuando empiezas a poner así en Technicolor quién es Él. Empiezan tus oraciones, en vez de estar llorando: Señor, ya no aguanto más a mi hijo, ya no aguanto más a mi esposo, me hace esto, me hace aquello, mi hija, no sé qué más cosas. Y te la pasas media hora llorando, gimiendo con un dolor en tu corazón. Pero realmente reconoces a mi Papá Dios. Le dices: yo te reconozco, Padre. Como estaba Pablo allí en la cárcel, y él se pone a exaltar el nombre de Dios. Él no le preocupa que esté en la cárcel, él exalta el nombre de Dios. Y cuando reconoce ese nombre poderoso que es sobre todo nombre, ¡puc!, los candados se abren. Y él no se va a la cárcel porque no era su interés, porque él sabía que si se iba a la cárcel, ahí sí lo iban a tildar como si fuera un delincuente, iban a matar a ese pobre romano, lo iban a matar.
porque así eran las leyes romanas tan drásticas. Pero entonces incluso se puso a gemir ese soldado. Y le dice, por favor, no quiero que me maten. Dijo, no, tranquilo, vuelve a poner candados, que aquí estamos bien. Reconoce, primero que todo, el poder que tiene mi papá Dios. Reconócelo. Reconoce lo que Él es. Reconoce, exalta su nombre. Que en ti siempre haya una alabanza. Como dice Romanos 8:28, perdón. Todo lo que pasa, pasa para bien de los que aman al Señor. Todo. Exalta todo exalta el nombre de Dios. Reconoce lo que Él ha hecho. Pero para reconocer lo que Él ha hecho, tienes que conocer la historia. Porque si no conoces la historia, ¿cómo vas a exaltar el nombre de alguien que no conoces? ¿Cómo vas a exaltarlo? Por eso es que exaltas tanto el nombre de tu esposo que está con la amante. Porque lo conoces, entonces exaltas y hablas de él. Eso es exaltar. Pero ¿por qué no hablas de mi papá Dios? Porque no lo conoces. No lo conoces. Entonces, ¿cómo vas a exaltar lo que Él ha hecho, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo que hace en el Nuevo Testamento? ¿Cómo vas a reconocerlo y no lo conoces? Pues lee la palabra. Y si tú lo reconoces, ya empiezas a exaltar el nombre de Él, empiezas a reconocer que tú eres un siervo inútil, que tú haces parte de su creación, que Él te vio a ti con bondad y te llama hijo amado, hijo predilecto, y ya te empieza a colocar en esos lugares predilectos, a ti como ese hijo amado, el predilecto que eres. Y en ese momento empieza ya a operarse, a actuar ese milagro lindo, porque mi papá Dios, mi papito Dios hermoso, da siempre lo que Él tiene a ti. Para eso está la parábola del hijo pródigo. Él reconoce el poder que tiene su papá. En la casa de mi papá, los jornaleros comen bien. Yo aquí a punto de comer comida de cerdos. Reconoce, mi papá está bien. Él trata muy bien a sus operarios. A sus siervos los reconoce. Y luego va donde Él y reconoce lo que Él es. Igual que el ladrón. Yo soy pecador, yo soy ladrón. Él no es ladrón. Él reconoce, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Reconoce su pecado. Reconoce lo que Él es. Reconoce de dónde viene. Reconoce la naturaleza de barro que trae. Lo reconoce. Papá Dios, soy esto. Vengo a reconocerte esto. Vengo a reconocer lo que soy. Ten compasión de mí. Ten compasión de mí, dice Barquimeo. Ten compasión de mí, oh hijo de David. Exalta. Oh hijo de David, ten compasión de mí. No le importa absolutamente nada, ni los miramientos, ni lo que la gente diga. Nada le preocupa. Ten compasión de mí. Y empieza a operarse ese milagro. Y luego ocurre este tercer punto que es importante. Primero, recuerda cuál es. Exalta el nombre de Dios. Reconoce a Dios con alegría, con gozo. Reconócelo. Posteriormente de eso, reconoce lo que eres tú. Reconoce de qué barro fuiste hecho. Reconoce que desde el vientre materno fue concebido, como dice el Evangelio, como dice el Salmo, fui concebido con pecado. Desde el que soy en el vientre materno soy pecador. Y después de esto que reconoces a ti mismo, vas a este momento súper lindo. ¿Qué vas a pedir? Vamos a Santiago. Lo que ustedes piden, piden mal, porque no lo piden bien. Porque piden con egoísmo. No piden realmente como debe pedirse, sino con egoísmo lo piden. Entonces, ¿cómo debemos pedir? ¿Qué es lo que debemos pedir? Mi esposa duró 15 años pidiendo mal inadecuadamente, y no me convertía. ¿Por qué? Porque ella pedía que se convirtiera este Rafa para ella, egoístamente. Por eso, tienes que tener un discernimiento de lo que pides, no pedir a la loca tolondra, no pedir a lo primero que se me ocurre, no pedir por emocionalismos. ¡Oh, Señor, yo quiero! ¿Sí? Lo que andamos, como hay dificultades de pronto con nuestros seres queridos, andamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, y una quejabanza y un lloro. Entonces no me escucha, el Señor ya no, es que Él se olvidó de mí, prefiere a otros que a mí. O sea que el Señor es ciego, es sordo y es mudo. O sea que el Señor es malo. O sea que mi papá Dios nos creó simplemente para hacernos sufrir. Si tú dices eso es porque mi papá Dios es malo. ¿Sí? Él no me escucha. Solamente escucha a uno y a estos no.
Es tan egoísta que solamente a ellos escucha y a mí no, porque él es egoísta. Eso es lo que tú le estás diciendo de trasfondo. Y no estás reconociéndolo. Pedimos mal. Entonces, ¿cómo debemos pedir? ¿Qué es lo que más realmente nos conviene a nosotros? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Solamente sácame de este problema, igual que los leprosos. Sáname, Señor. Y ya, te sané. ¿Ahora qué? Vuelve el perro a su vómito. Vuelve a lo mismo. ¿Sí? Vuelven a la misma andanza. Y no hacen un proceso de conversión. Entonces, mi Jesús siempre se mueve a compasión y a misericordia. Él siempre se mueve a compasión. Él sabe el barro que tú estás hecho. Él sabe la necesidad que tú tienes. Tal vez no tengas que pasar el plan 1, 2, 3, ¿sí? Solamente yo te estoy dando algo que yo he visto en la Biblia, de cómo se han operado los milagros. Mi Señor es tan misericordioso que ya simplemente ve tu corazón cómo está de humilde y te sana, de una. Sin tanta cosa, en este momento, en este instante te puede sanar ya, si tú lo crees, automáticamente. Pero lo importante es que saber pedir. ¿Qué es lo que debes pedir? Primero lo que hay en tu corazón. Pide tu conversión, pide tu sanidad. Y te das cuenta que si tú pides y buscas primero el reino de Dios y su justicia, el resto que está a tu alrededor sea por añadidura. Pide por algo que sea justo, que es la sanidad de tu corazón, la conversión de tu corazón, la limpieza de tu corazón. Empieza a pedir desde allí y el resto se da por añadidura, porque lo que pedimos mal. Por eso yo te pido que es importante hacer una meditación sobre lo que vas a pedir, porque a veces no sabemos pedir y pedimos mal, y pedimos cosas que son diferentes y contrarias, pero mi Padre Dios no te va a dar cosas que te hagan daño. Por eso es que muchas cosas no se dan, porque nos hacen daño. Yo les compartí alguna vez cuando mi niña era pequeña, y ella tenía gripa, ¿sí? Flu, es que la dicen en Estados Unidos. Tenía gripa. Y entonces ella se me acerca muy temprano, se levantó muy temprano, tal vez no podía dormir. Y entonces ella se pone muy pequeñita, me dice, papi, yo quiero un helado. Yo quiero un sorbete, no sé cómo es que le dicen en otros países. Y entonces yo le dije, pero mi amor, mira. Me quedé mirándola y mi hija lloraba. Yo quiero un helado, papi, yo quiero un helado. Así toda caprichosita. Yo quiero un helado, yo quiero un helado. Y entonces yo le dije, ¿tienes sed? No, yo quiero un helado. Es una niña, ¿no? Así somos de caprichosos en ocasiones. Yo quiero un helado, yo quiero un helado. Y yo le decía, mi amor, mira, te voy a decir lo siguiente. Yo me quedé mirándola y yo me estaba dando cuenta de lo que yo le estaba diciendo. Y yo le decía, si tú vas y abres el refrigerador, si abres la nevera, que le decimos acá, y ese frío te va a hacer daño porque tú tienes gripa. Y la gripa, necesariamente ese contraste entre calor y frío, ese choque térmico, te va a hacer daño. La niña apenas no me miraba ni me refutaba nada, sino simplemente decía en su capricho, yo quiero helado, yo quiero helado. Y a ella no le importó, lo único le decía, el único que se entendía era Rafael, porque ella que me iba a entender la explicación tan científica que yo le estaba diciendo, ¿qué me iba a entender? Y ella siguió diciendo eso, en última no le di el helado porque le iba a hacer daño en ese momento. Y yo me puse a pensar, así somos de caprichosos con el Señor. Pedimos cosas que no son convenientes. Y más tarde le doy el helado a mi hija, y claro que le doy un helado, y no solamente esa, sino una crema más rica con harto chocolate rico. Pero la cuestión es que en ese momento no era prudente lo que yo le estaba pidiendo. Lo que la niña me pedía no era prudente. Igual sucede con nosotros. Lo que vamos a pedir a veces lo pedimos mal porque pedimos con egoísmo. Porque no es prudente todavía recibirlo. Porque en ese momento no es lo más conveniente. Porque mi Padre Dios siempre va a dar lo que tú pides, porque Él es un papá bondadoso, su amor no se entiende. Su amor es tan misericordioso que no lo entendemos. Y Él va a dar lo mejor de lo mejor cuando tú le pides con amor. Cuando tú le pides realmente con ese sentido de querer cambiar y transformar tu vida. Pero para eso tienes que ser realmente una persona muy, 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 muy convencida de lo que tú estás pidiendo. Convencida que cuando tú pides, tienes que pedirlo desde el corazón. ¿Pero qué vas a pedir? Empieza a pedir
que tú quieres un cambio de vida, que tú lo quieres enamorarte de Él, que tú quieres transformar tu amor, tu corazón, que Él coloque su corazón en tu corazón. Y te darás cuenta que en el momento en que tú empiezas a cambiar, a tu alrededor todo empieza a cambiar. Cambian tus hijos, tu esposa, cambian los medios, pero primero tienes que cambiar tú. Tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar lo tuyo, tienes que modificar lo tuyo y empezar a ser diferente en tu vida. Empieza a cambiar tú y te darás cuenta, empieza a entregar tu corazón. Y en ese momento va a salir una oración diferente a lo que tú estabas pidiendo. Conozco personas que ya llevan muchos años tratando de pedir la conversión de sus familiares. Muchos años. Y nada que se convierten. Y hasta que ellas empiezan, esas personas lindas, a cambiar su corazón, el milagro se empieza a operar. Así de sencillo, se empieza a operar a través de ellas. Porque tomaron una actitud diferente. Y después de que recibas ese milagro, no te devuelvas como esos hombres necios, como esos hombres irresponsables de una u otra forma también, esos 9 leprosos, que esos ingratos que simplemente no reconocen a Dios. Aprende a dar gracias al principio, gracias al final, gracias en cada momento. Sea agradecido por todo, dale gracias, exalta el nombre de Dios. Cuando tú recibes ese milagro, no te quedes callado ni callada, porque hay personas que simplemente lo que hacen es engordarse espiritualmente y no dan de lo que reciben. Se quedan allí, eso se llama avaricia espiritual. Por miedo, una santa prudencia aparentemente, pero acuérdate, el exceso de prudencia se convierte en negligencia. Y a veces te vuelves negligente a nivel espiritual. Mi papá Dios te dio eso para que se exalte el nombre de Él, para que lo reconozcan y otros hermanos más vayan teniendo ese milagro. Porque cuando ven el milagro en ti, tú eres capaz de hablar y expresarlo y dar tu testimonio, otros hermanos, aparentemente que tú crees que no van a decir nada, se están nutriendo de ti, se están alimentando de lo que tú dices, porque aparentemente tu milagro puede ser muy sencillo, muy sencillo. Es que antes yo no leía la palabra y ahora estoy leyendo. ¿Pero qué bobada tiene eso? Tal vez para ti sea una bobada, para los criticones fariseicos que están a tu lado, sí, que solamente les gustan estar mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga que tiene en su ojo. Para ellos tal vez eso sea insignificante, pero para Dios es muy grande. Y si tú exaltas ese nombre de Dios con ese milagrito pequeñito que aparentemente es pequeño para ti, otros se van a nutrir de lo tuyo. Porque van a decir, hoy le dio pena hablar, es que habla de una manera que no es que habla muy campesino, no es que habla no sé qué, es que no sabe orar, es que se equivocó, que dice una cosa, que dice la otra. Te aseguro que más vas a subir tu nivel de fe y otros milagros se van a empezar a dar, otros milagros más grandes, incluso que tú ni siquiera estás viendo, se empiezan a operar. Porque eres agradecido. Agradece al principio, agradece al final, agradece todo el tiempo. Agradece. Y en ese momento empieza a operarse ese milagro tan lindo, tan maravilloso, tan precioso, que solamente viene de Papá Dios. ¿No les parece? Por tanto, ahora vamos a hacer una oración preciosa por sanidad, porque ese milagro se dé, por liberación, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, dice la palabra, para anunciar el año agradable de Dios, para liberar a los cautivos de corazón, para traerle vista a los ciegos, para sacar de la cárcel a aquellos que estaban cautivos en su corazón, porque hoy es el año agradable del Señor, estamos en los últimos tiempos. Que cuando va a venir esa final no lo sabemos, ni tú ni yo lo sabes, solamente mi papá Dios, ni mi Jesús lo sabe, solamente mi papá, y por misericordia nos está dando todavía ese final. Aunque estamos en el final, pueda que se demore, no sabemos, pero lo cierto es que en este momento, ese milagro lindo que tú tanto necesitas, se empiece a operar, porque hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día maravilloso para que el Espíritu de Dios que está en Él se empiece a manifestar a través de tu sanidad, a través de tu milagro, y se empiece a operar para dar la gloria a Dios y salgas tú a predicar, a anunciar, a demostrar que mi papá Dios es poderoso, que no hay rey, que es el único rey de reyes y señor de señores, que mi Padre Dios es sobre todo nombre y que Él es el único rey, el único Dios, no hay más dioses sino Él. Nosotros nos hemos inventado un mundo de dioses, pero el único rey, el único Dios verdadero, de Dios verdadero,
es mi Padre Dios. Vamos a orar por esa sanidad. Yo quiero que con fe, si estas palabras te llegaron, si tú tanto que has estado gimiendo y gimiendo y gimiendo y llorando en este valle de huesos secos, si has estado que lloras y lloras y lloras por ese milagro, ¿cuántos años no llegas llorando? Y llora y llora y llora. ¿Y qué se pasa contigo? Y siempre pides que oren por ti, todos. Lloran por mí, ore por mí, ore por mí, todo el tiempo mendigando. Oren, 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 oren. Pero ¿qué pasa contigo? Es hora de que te rompas con eso. ¿Cuál es tu actitud en tu casa? ¿Vienes aquí como un santurrón? ¿Sí? A pedir con mucha devoción, oración. Pero en tu casa, ¿cómo te comportas? Como un león, como una fiera te comportas. Hay que cambiar la actitud. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los milagros llegan en este momento. Créelo. Con mucha devoción. Vamos a reconocer el poder que tiene mi Papá Dios. Reconócelo. Abre tus labios. Abre tus labios. Reconoce lo que Él es. Empieza a hablar. Hable. Cierra tus ojos. Si nunca lo hayas hecho, ahora sientes en tu corazón ese anhelo de hablar porque te sale fuego. Si no callas, hasta letreros te van a salir de las orejas. Sientes el deseo de orar. Exalta el nombre de mi papá. Reconoce quién es Él. Reconócelo. Padre Santo, eres grande, maravilloso. Tú haces prodigios y proezas con tu mano. Tú solamente mueves el dedo y con solamente mover el dedo ya empieza a moverse en el milagro. Solamente con mover los ojos. Porque tu poder es inmenso, porque lo vi cuando esos endemoniados se fueron en esos marranos, en esos cerdos. Los demonios empezaron a hablar y tú estabas quieto. Así tu poder es tan grande. Tu poder es inmenso, Padre Dios, a través de tu divino Hijo nuestro Señor. Tu poder es solamente con el hecho de verlo en la cruz. Se reconoce el poder que tienes. Que como tú siendo el creador de todo, y mi Jesús, tu instrumento, lo haces para que Él venga aquí a la tierra como tu instrumento. Se hace como uno de nosotros, se hace carne. ¿Qué más puedo exaltar tu nombre si eso es lo más hermoso y sublime que puede hacer un papá? Entregar la vida por sus hijos. Entregar la vida de su propio hijo por la salvación de los otros. Conocemos la historia, mal que bien. Pero tú has liberado a un pueblo de Israel de muchas maneras. Inclusive cuando levantaban las manos Moisés levantaba las manos. Y su hermano Aarón con el otro hombre le ayudaban a mantener los brazos abiertos, arriba levantados. Y el pueblo se movía y ganaba la victoria, ganaba la batalla. Porque levantar esas manos implica acción de gracia, reconocerte a ti, exaltar tu nombre. Tú eres mi papá, díselo. Abre tus labios, ábrelos, que está fluyendo la oración, está fluyendo la presencia del Espíritu Santo. Reconoce el nombre de Papá Dios, reconoce su poder, reconoce lo que Él es. Reconoce que sin Él no eres nada, que este mundo sin Él no existe, porque Él fue el que nos creó. Reconócelo a Él, reconócelo, exalta su nombre. Papito Dios hermoso, exalto tu nombre, papá. Exalto tu nombre, Padre eterno. Gloria a ti, Padre Santo del cielo. Todo el honor sea para ti, papá, porque ante las dificultades tú siempre estás allí dándome lo mejor. Yo no sabía exaltar tu nombre, yo no sabía orar en una oración de acción de gracias, pero aquí estoy, exaltando lo que tú eres, exaltando tu poder. Exalta tu nombre, exalta el poder que tiene mi Jesús, por cuando Él da la vida por nosotros en la cruz. Oh, mi Jesús, qué hermoso que tú hayas dado la vida por mí. Tú la diste por mí. Tú te crucificaste por mí. Y te doy gracias por esta situación que estoy teniendo. Porque a través de esta situación he tenido que venir a escuchar este santo y precioso mensaje que tú estás dando. Gracias, gracias, inmensas gracias. Exalta el nombre, exáltalo por favor, no con ansiedad. Despacio, despacio. Exalta su nombre, que salga desde lo profundo de tu corazón esa alabanza, porque ya los milagros están dándose, hasta ahorita se están dando, porque tú nunca lo reconocías como papá, no habías tenido ese gusto de reconocerlo como padre. Exalta su nombre, exáltalo,
Padre eterno, precioso del cielo, alabo tu nombre, papá, porque me diste a la mujer más linda de este mundo, que ya no hace parte del mundo y no está en tu reino, que es mi Madre María. Gracias, papá, cómo no eres de lindo, cómo no exaltar tu nombre. ¿Cómo no exaltar tu nombre si me pones en este mensaje tan lindo que tú lo hiciste precioso para mí? Papito Dios del cielo, precioso, hermoso, Padre celestial, hermoso. Padre precioso. Y ahora reconoce que tú eres pecador. Arrodíllate si tú sientes en tu corazón, arrodíllate, tírate al piso. Di, papá Dios, vengo a humillarme ante tu presencia, porque soy un pecador. Reconozco mis pensamientos perversos, reconozco mi forma de hablar impropia, reconozco mis pensamientos cuando quieren hacer lo malo, cuando quienes están pensando en hacer lo malo. Yo me reconozco pecador, dilo, me reconozco pecador, papá. Desde el vientre de mi madre he sido pecador, porque he recibido la herencia tal vez de ellos, y he hecho lo indebido delante de ti, Padre Santo. He llegado incluso hasta renegar de ti, que tú no existes, en un mal momento de mal genio, en un momento en que he tenido tanta ira, tanto rencor. He llegado a renegar de tu presencia, a decir que tú no existes. ¡Qué pena me da! Decir que tú escuchas a otros y a mí no me escuchas. ¡Qué pena me da! ¡Qué vergüenza me da! Reconoce tu pecado, reconoce lo que haces en oculto allí, lo oculto, reconócelo. Dile que te da pena, que te da vergüenza. Yo quiero aprender a creer en ti. Purifícame, 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 Padre Dios hermoso. Purifícame. Y vengo ahora a hacerte este pedido. Dame discernimiento, Espíritu Santo, para que yo lo que pida, pida bien, no con egoísmos, no pensando en mí. Y dile, Espíritu Santo, coloca una voz en mi boca, coloca una palabra en mi boca para saber qué debo pedir. Pídele, pídele con tu corazón, pídele desde los centros de tu interior, aquí en tu corazón, pídele a Él. Vengo a suplicarte por ti, vengo a suplicarte que tú me regales este maravilloso milagro, porque yo lo veo tan imposible, lo veo tan difícil humanamente, no lo entiendo, creo que no es posible, pero por eso vengo ante tu presencia en este instante, a reconocer mi pecado, a reconocer que tú lo puedes todo, a reconocer, Señor, que tú este milagro lo haces vivo, y entrégale tu milagro a través de mi mamá. Entrégale su milagro precioso, entrégale lo que tú quieres, mamita María. Recoge esta petición mía, recógela, mamá. Ya que invoqué tu nombre, ya que tú estás conmigo, recoge esta petición. Experimenta cómo mi mamá estira sus manitos lindas y recoge ese milagro. Lo atesora en tu corazón, en su corazón, porque ella sabe lo que tú necesitas. Solamente estaba esperando que tú te humillaras, que tú te bajaras ese orgullo y le pidieras. Aquí está mi petición, mamá. Entrégale tu petición. Entrégasela, entrégasela. Entrégale tu petición. Gracias, Madre. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad, mamita María. Gracias, mamá, gracias. Gracias por ser esa intercesora linda. Deja que salga ese clamor de tu interior. Que salga ese clamor, te lo digo a ti, que tú no quieres creer. Que salga aquí de tu interior ese clamor, tu conversión, tu cambio de vida, ese corazón de roca que tienes. Ese corazón que solamente era celotípico, que solamente era puros celos hacia tu pareja, hacia tus hijos. Ese deseo de, por tus vacíos emocionales, de querer tener solo para ti y lo que te sobre para ti, todo. Reconoce tu pecado, reconócelo, reconócelo. Dile, soy pecador, soy pecador. Y como tú has hecho proezas en tantos pueblos tuyos, yo vengo de un pueblo que es pagano. Yo vengo de una estirpe pagana. Pero tú me haces nueva criatura en mi Jesús, porque Él dio la vida también por mí, yo lo reconozco. Por su sangre somos liberados y por sus llagas preciosas, por sus preciosas llagas somos nosotros
limpios del pecado, limpios de la enfermedad. Esta enfermedad ya no está en mí porque te reconozco. Y ahora dale gracias, reconoce el poder que Él tiene, exalta su nombre, dile gracias por este milagro. Y mira cómo tú exaltas tus manos y levantas tus manos al cielo y tu mirada al cielo. Ese milagro empieza a caer en ti, ese milagro empieza a darse, porque cae la bendición en tu corazón y tienes un nombre nuevo, tienes un corazón nuevo, tienes un ser diferente nuevo, porque ahora te entregas a Él plenamente. Dile gracias, papá, por escuchar mi oración, por escuchar mi ruego. Tú sabes lo que soy. Yo a veces no sé cómo comportarme, pero estoy ante tu presencia. Y gracias por este milagro. Si humanamente no veo, no me importa, porque no voy a ser Tomás ni voy a ser Judas, sino voy a salir a proclamar el milagro. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia para conmigo. Exalto tu nombre. Amén y amén. Lo que hemos hecho ha sido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. Creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna.